Al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a las noticias del día esta mañana en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Saludo cordialmente esta mañana al economista Patricio Almeida, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha y catedrático universitario. Economista Almeida, gracias por recibirnos en su domicilio a través de la tecnología. Para comenzar, ¿cuál es la lectura, cuál es el pronunciamiento de usted como economista respecto a la decisión de la Corte Constitucional de los dos primeros decretos leyes del Ejecutivo del presidente Lazo, luego de la muerte cruzada, el uno de las reformas tributarias y el otro de las zonas francas, el primero que lo dio paso y el segundo que fue rechazado por la Corte? ¿Cuál es su lectura en primera instancia? Buenos días, economista. Buenos días, Fernando, y un saludo cordial a los amigos que se conectan a este prestigioso medio de comunicación. La verdad era lo que se esperaba. A mí eso ya no me asombró, porque la primera ley de alguna manera ya había aceptado la Corte Constitucional, esta ley que se denominó decreto, ley orgánica, así lo llamaba, de fortalecimiento de la economía familiar. Entonces, esta lo que trataba, al menos eso ha dicho el ministro de Finanzas, es poner más recursos en el bolsillo de los ecuatorianos. Y para eso aplica tres, yo creo que son tres aspectos fundamentales. El primero, que es un poco aumentar el deducible del impuesto a la renta que se paga anualmente, dependiendo del número de cargas familiares. Antes usted conocía que lo único que se podía descontar era el 10%, ahora se habla de un 20%, y dependiendo del número de cargas familiares, el descuento va subiendo. O sea, el deducible, digamos, por ejemplo, cuando se tenía una carga familiar, el descuento era solamente de $1,232 del total de impuesto a la renta. Y normalmente se paga impuesto a la renta a aquellos ingresos que superan los $20,000. Cuando tenía dos cargas familiares, ese descuento subía a $1,514, con tres cargas, que yo creo que es un hogar tipo en el Ecuador, tres cargas familiares, 2,271, y finalmente, cuando hay más de cinco cargas familiares, es decir, una familia numerosa, sería de 2,752, lo que alcanzaría a deducir del impuesto a la renta. Asimismo, hay otro aspecto fundamental que reza esta ley, que es el pago, por ejemplo, del RICE, es decir, de aquellos pequeños negocios que pagarían. Antes había una sola tarifa, ahora depende del número de ventas que tiene el emprendedor en el año. Si pasan de $20,000, ya tiene que pagar el 12% de impuesto al IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Es decir, ya se convertiría de alguna manera en un agente de retención. Pero antes de eso no cobran IVA, es decir, sus ventas son libres de IVA. Entonces, eso también aparentemente va a activar la economía del emprendimiento, la economía popular. Son esos cambios que se destacan en esta ley, en este decreto ley, que se denomina de fortalecimiento de la economía familiar. Economista, pero se graba a los espectáculos públicos, por ejemplo, y a los pronósticos deportivos. ¿Cuánto va a afectar eso? Lo que pasa es que en los pronósticos deportivos, mire, había gente que hacía apuestas y ganaba un premio porque acertaba en el pronóstico y ellos no pagaban nada. Ahora es como cualquier lotería. Ahora esta ley, este decreto ley, exige que paguen el 15% de esa ganancia. Es decir, casi es un pronóstico, es casi una lotería deportiva. Entonces, quien gana acierta al pronóstico, tiene que pagar eso. Igual los espectáculos públicos, pero eso está muy bien, porque a la larga es una renta adicional que recibe la persona que gana este pronóstico y estaría de acuerdo en que se pague ese 15%, que es un valor fijo sobre digamos, el monto de la ganancia que percibe quien hizo la apuesta.
o quién hizo este Economista, pronóstico. pero se pudo evitar esto cuando se envió esa ley a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional con una tortuosa situación no lo aprobó, sino lo dejó pasar por el Ministerio de la Ley. Y después Sí. la propia Asamblea Nacional lo derogó, pero el Ejecutivo no lo hizo caso. Se pudo haber evitado un montón de circunstancias, ¿verdad? Yo creo, mire, el problema del Ejecutivo y la Asamblea que terminó en la muerte cruzada, que al final del día apoyaron todos los ecuatorianos, el 70% de ecuatorianos, estábamos de acuerdo que se dé la muerte cruzada o se disuelva esa asamblea, que no aportaba nada para el desarrollo del país, para el crecimiento, porque lo importante ahí, Fernando, es que se debata la ley. O sea, la asamblea, si no estaba de acuerdo con un decreto ley, tenía que proponer un debate, tenía que discutir, tenía que hacer una propuesta alternativa al Ejecutivo, porque oponerse por oponerse, es decir, eso yo creo que es irresponsable. Y eso también hay que pensar en la nueva asamblea que se vaya a formar, que hay que elegir a gente consciente, a gente responsable, a gente honesta, a gente capacitada, para que pueda entender cuál es la propuesta del Ejecutivo, cualquiera que éste sea, y pueda debatir la ley y mejorarla. Porque al final del día tenemos que pensar que en el Ecuador todos somos corresponsables y la Asamblea es corresponsable del éxito de un gobierno. Porque no puede ser que la Asamblea tenga una alta credibilidad y el gobierno una mínima credibilidad. Eso no existe. Lo que pasa es que es el decir, Ejecutivo y el Legislativo deben acordar pensando en los grandes intereses del país. Y lo que usted dice, nos ahorrábamos toda esta discusión, todo este debate y que la Corte Constitucional tenga que entrar nuevamente a tratar este tema para aprobar este decreto ley. economistas, en todo caso, ojalá pensasen unos y otros en el país y no en sus intereses particulares y de grupo. Ahora vayamos a lo otro, a la negativa, en cambio, de la Corte Constitucional del decreto ley que proponía el presidente Lazo para instituir y ampliar zonas francas. El ministro Arosemena ha dicho un poco como que acusando a la Corte que se ha politizado y que va a impedir que alrededor de 6 o 7 mil millones de dólares dejen de ingresar al país. ¿Es aquello cierto? ¿Es verdad aquello? No, eso no es así. Yo creo, yo no sé si el ministro lo hace por vender políticamente la propuesta. Cuando uno crea una zona franca, lo que crea es una zona libre, donde viene la inversión extranjera, viene maquinaria, equipo, vienen las materias primas, viene todos los insumos, y aquí solamente utilizan la mano de obra nacional y utilizan una parte para crear un nuevo producto y reexportar. Incluso, mire, cuando hay estas zonas francas, nunca el producto se factura en el país donde se genera el producto, es decir, donde se genera el valor agregado. No se factura ahí, sino se factura en el país que es residente la empresa que llega a hacer esta especie de maquila, porque a la larga es una maquiladora, es una industria que llega, viene con todos los insumos, con todos los equipos y lo único que hace es a trabajar a la gente de ese país con sueldos mucho más baratos que lo que les cuesta en su país de origen. Y segundo, no le deja nada más al Estado, no le deja ni siquiera un impuesto. Entonces, el ministro seguramente estaba pensando en que vendrían 7.000 millones en esta maquinaria, equipo, insumos, y lo único que deja en el país son unos sueldos y salarios, pero que son mínimos. Pero claro, si uno compara en un país subdesarrollado, si uno compara en Ecuador un salario mínimo de $450 y compara en Estados Unidos un mínimo de $2.500, uno dice, claro, o sea, en el Ecuador es mucho menor el salario, por ende, para esa empresa es mucho más rentable su producción. Y es por eso que vienen a los países a crear estas zonas francas, a maquilar estos productos y luego se venden en el país central. Y eso también hay que aclararlo. Quizá esto es importante que la gente nos comprenda. No es que genera riqueza en el Ecuador. Lo único que paga es el salario. La riqueza, es decir, la factura, el IVA, el impuesto a la renta, lo paga en el país de origen. Si se trata de una empresa norteamericana, esos impuestos se pagan en Estados Unidos. En Ecuador no dejan un centavo de esos impuestos. Entonces, yo creo que no es la mejor solución. Tal vez una solución desesperada para generar un empleo productivo se puede entender desde ahí, pero no como una solución o una salida de la crisis en el país.
Sí, entonces hay que entender que el señor ministro Rosemena, pues sus cifras están siempre en entredicho. Y aún más, a título de incentivos, eso también se llama subsidio cuando se habla de otros sectores, de los más sectores vulnerables del país. Economista, muchas gracias. Yo no sé, así brevemente, unos segundos, ¿qué otros decretos estará preparando el presidente Lazo antes de irse? Yo creo que el decreto que tiene que preparar es cómo va a ser con el tema de la seguridad, cómo va a reeditar, por ejemplo, los radares. Yo creo que está en eso. Mire, la policía ya está equipándose, ya está grande, ya están siguiendo un proceso legal aquellos militares que cuidaban ese radar de Manta. Entonces, yo creo que el gobierno está preparando un decreto ley justamente para combatir la inseguridad y poder darle al ejército y a la policía mayores instrumentos para que puedan actuar directamente contra la delincuencia. Yo creo que eso tiene que hacerlo porque además es su deuda con el Ecuador antes de irse. Muy bien, gracias al economista Patricio Almeida, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha y docente universitario, por este abreboca, llamémosle, este abreboca analizando lo que resolvió la Corte Constitucional respecto a los dos primeros decretos leyes del Ejecutivo. Uno de la reforma tributaria y el otro de las zonas francas. El economista, buenos días, muy amable, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a usted y un saludo cordial a todos los amigos que se conectan a este canal. Gracias. Muy amable, señoras y señores, hasta aquí la noticia del día esta mañana en GAFA TV Ecuador. Seguiremos hablando de este y otros temas importantes. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.